Con la venia de la presidencia. Si las mujeres continuamos por el camino que vamos, llegaremos a cambiar la historia. Rita Segato. La violencia contra las mujeres es definida como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Hoy en día, estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que la violencia por parte de una pareja íntima es la forma más común de violencia contra las mujeres en el mundo. Y se ha documentado una asociación entre la violencia contra las mujeres y una serie de problemas de salud física y mental que las afecta. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que se realizó en el 2016, de los 46.5 millones de mujeres de más de 15 años que residían en el país, aproximadamente el 30.7 millones de ellas, es decir, el 66.1%, habían padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación. En la escuela, en el trabajo, en su comunidad, en su familia o en su relación de pareja. De manera desagregada, el 25.6% de las encuestadas declaró haber sufrido violencia directa de su pareja. Lo anterior nos da cuenta del cáncer en el que se ha convertido la violencia doméstica hacia las mujeres en nuestro país. Pues para un buen número de mujeres y niñas mexicanas, el hogar hoy representa un lugar de miedo y de abuso. Lamentablemente, se considera que existe un subregistro de la violencia doméstica que sufren las mujeres en nuestro país, pues las formas más evidentes son gritos, golpes, humillaciones, descalificaciones, pero hay otro tipo de violencia más sutil que puede incluir lenguaje no verbal, miradas, gestos, tensiones y cambios en el tono de la voz. Este tipo de violencia no deja marcas. Y una de las razones por la que no se detecta es porque se considera normal. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas acciones son solo el comienzo de un proceso que de no ponerle un alto a tiempo puede resultar con consecuencias fatales. Aunque algunos le resten importancia a la violencia que se ejerce en pequeña escala en contra de las mujeres en su hogar, se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones esta solo es el preámbulo de diversas consecuencias derivadas de ella, como discapacidades, mutilaciones, pérdida irremediable de la salud mental, lesiones y, en el peor de los casos, hasta la muerte. Con el propósito de atender lo anterior, en nuestro país existe una red de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, lo cual hoy articula esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil para proteger la vida y la integridad de las mujeres agredidas por sus parejas y de promover el acceso a la justicia para ellas y para sus hijos. Estos espacios en donde se brinda atención especializada e integral de manera gratuita a las víctimas de violencia han demostrado ser un mecanismo efectivo para poner a las mujeres a salvo de sus agresores cuando ésta llega a situaciones extremas, la cual en muchos casos ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Lamentablemente, el número de refugios existentes en el país resulta limitado para atender la demanda de mujeres víctimas de violencia, más aún en el contexto de la pandemia, la cual vino a agudizar a través del confinamiento en los hogares la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito doméstico. Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado 17 de marzo de este año, este Pleno de la Cámara, gracias al impulso de quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género la pasada legislatura, aprobó una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que las entidades federativas y municipios garantizaran la creación, operación y fortalecimiento de al menos un refugio para víctimas de mujeres en cada municipio o alcaldía. La minuta correspondiente está en análisis en el Senado de la República y hacemos votos para que a la brevedad pueda concluir su proceso legislativo. Si bien lo anterior representa un gran avance en materia de protección a las mujeres,
Es importante señalar que los refugios para ellas carecen de presupuesto para operar, por lo cual varias organizaciones han exhortado de manera continua que el Estado mexicano establezca un mecanismo presupuestario que les garantice contar con recursos de manera permanente, de tal forma que puedan trabajar todo el año sin ningún tipo de carencia. Lo anterior es precisamente el objeto de esta iniciativa que hoy propongo ante ustedes a nombre de las y los integrantes de mi grupo parlamentario, la cual busca adicionar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de la Federación, de las entidades federativas y los municipios de instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar la asignación ágil y oportuna de recursos suficientes para la creación, operación y fortalecimiento de los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. Es cuanto, muchas gracias.